Hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast de Conexión Creativa, el podcast donde hablamos con gente creativa. En el día de hoy me encuentro con Pablo Producer, músico, guitarrista. Vamos a hablar un poco del mundo de la música, lo que es ser músico en Chile, que varias gente nos pide hacer más podcasts de música y nada, pues Pablo, muchas gracias por venir. Muchas gracias, JP. Gustazo estar acá, un placer. Me siento muy honrado de compartir este espacio de gente creativa, gente que comparte quizás los mismos ideales y principios que uno tiene al momento de dedicarse quizás también a la música, el espacio creativo. Sí. Oye, partamos un poco por los inicios. ¿Cómo empezaste en el mundo de la música en general? Todo partió cuando tenía como unos 9, 10 años, cuando un tío me regaló una guitarra acústica de cuerda nylon, la típica guitarra de palo. Y en ese momento como que no la pesqué mucho. Mi hermano era guitarrista, pero yo nunca como que enganché al tiros. Pero hubo una feria de las pulgas en mi colegio en que me acuerdo, 100 pesos, año 2006, por ahí, me compré un cancionero de Queen por 100 pesos. De Queen. Y era un cancionero de Queen. Y a mí ya me gustaba Queen en esa época, porque era como, lo ponían a cada rato el CD en los viajes familiares y cosas así, de los grandes éxitos. Y me acuerdo que rayé automáticamente y después tenía el cancionero y era como, oh, puedo tocar la canción esta, no sé, Bohemian Rhapsody y otra. Y aparecían los acordes. Eran donde vienen los acordes. Sí, Ya. Te aparece la letra y te aparece la figurita de los acordes, cómo se hace cada uno. Y yo lo vi y lo encontré súper intuitivo, porque decía 6 rayas verticales que representan como las 6 cuerdas y después varias rayas horizontales que irían representando como los cuadritos que yo le decía, o sea, los cuadritos que separan la guitarra, los trastes. Entonces, a ver, era como así, y si hago el dedo acá, aquí, allá, oye, suena como la canción, pues. y me acuerdo que para mí era como jugar Guitar Hero. Cada canción era como una canción nueva de Guitar Hero. Y no paraba, y estaba días completos en que no hacía nada más que tocar guitarra. Y era porque encontraba que era el mejor pasatiempo que nunca había tenido en mi vida. Y me acuerdo del momento de revelación, porque además también escuchaba metal cuando era niño. Mucho metal. Metal como Iron Maiden, Metallica, Black Sabbath, Led Zeppelin. Y me acuerdo que de repente yo quiero tocar una de Iron Maiden, pues. Quiero tocar The Trooper. Y me pongo a revisar en como Google, cómo tocar The Trooper. Cachando nada, así como... Y de repente, por accidente, cuando ya llego como a la tercera página de búsqueda de Google, cuando estáis muy desesperados, página de tablatura. Y ahí fue cuando por primera vez yo escuché la noción de que era una tablatura. ¿Qué es la tablatura? Así como, por ejemplo, los violinistas ocupan una partitura para poder leer la música que ellos están tocando. Claro. En los guitarristas existe un sistema, y en los bajistas también, un sistema que se llama la tablatura. ¿Qué consiste esto? En que es un sistema de notación en que se ven 6 rayitas y que representa las 6 cuerdas de la guitarra. Y la notación, a diferencia de un pentagrama musical, donde son estas como las corcheas, las negras, estas figuras musicales, claro, se ocupan números. Y cada número, dependiendo de en qué cuerda tú lo pones, te representa el traste. Sí. Entonces ahí yo aprendí lo que era la tablatura. Y eso para mí fue una revelación. Sentí que descubrí América. Porque de repente yo decía, entonces así se toca Smoke on the Water. Así se toca The Trooper. Porque ya no era un acorde. Te mostraba exactamente el espacio y la nota que había que hacer. Claro. Y me acuerdo que esa cuestión fue para mí el antes y el después. Porque hasta ahí yo tocaba solo guitarra acústica. Guitarra a palo. Claro. Pero después de ese día, le empecé a sacar a escondidas la guitarra a mi hermano mayor, una guitarra eléctrica. Y cada vez que mi hermano mayor se iba a la universidad, yo me metía a su pieza, sacaba la guitarra y me ponía a practicar las canciones de Iron Maiden. Y así fue como empecé a meterme lleno con lo que era ya la guitarra eléctrica. Dejé la guitarra acústica de lado por unos años y me dediqué solo a la guitarra eléctrica. Y desde ahí que fue yo diría casi una obsesión. Porque yo no hacía nada más en todo el día que tocar guitarra. Llegaba del colegio, ni comía ni almorzaba, llegaba directo a tocar guitarra. Y así fue por los primeros 4 o 5 años de práctica. Entonces, ¿qué pasó? Que a muy temprana edad desarrollé una habilidad bastante prominente. Y todo de forma autodidacta. Y yo creo que para mí la real clave de ese desarrollo era que yo no la veía como una disciplina, lo veía como un juego. Lo ve como tú decías, como de Guitar Hero. Claro. Como, bueno, desbloqueando habilidades. Es como
Ya, en Guitar Hero tienes modo, no sé, pues, easy, medium, hard, Sí. expert. Esta cuestión era como mega, super, hiper expert. Entonces era como, estoy jugando Guitar Hero en dificultad Dios. Estoy tocando la canción original. Claro. Y ver la guitarra de esa forma es lo que me mantuvo tan motivado al principio, y que yo me atrevo a decirle a cualquier persona que quiera iniciar en algún instrumento musical, la clave siempre está, por lo general, en los primeros 2 a 3 años. Si uno practica mucho en esos 2-3 años, uno logra armar una base firme en cuanto como al skill, a la habilidad, para después poder seguir siendo desarrollada en el resto de los años. Pero es necesaria esa base, porque hay gente que de repente practica un par de meses, lo deja. Vuelve al año siguiente, está un mes, lo deja. Le pasa a muchos guitarristas esos como Y hay que guitarristas no es constante. que llevan así 15, 20 años, 30 años y nunca progresan. Y es porque todo va en los primeros 2-3 años. Si tú logras avanzar mucho en estos 2-3 años, después puedes pasar un año entero en que no toques. Vas a volver a tocar y es como es como la bicicleta. Sí. Como que hay memoria muscular, como que todo se recuerda más rápido. Pero esa es la clave, que todo está en los primeros 2 a 3 años. ¿Qué pasa? Porque es más fácil cuando uno es niño. Porque ¿qué responsabilidad tenés? Abunda el tiempo libre y, por ejemplo, estos niños que tienen como 3 años y están tocando la sinfonía de Beethoven, es porque también los papás les imponen rutinas que ellos los niños tienen que obedecer, ¿no? Claro. Entonces la práctica se vuelve mucho más rigurosa y constante. No tienen nada, ellos no pueden decir como, no, hoy día no voy a practicar. No, tienes que practicar. En mi caso no hubo mis papás nunca me presionaron, porque ellos tampoco nunca me alentaron como, sí, queremos que nuestro hijo toque un instrumento. No, Claro. no. Como, ellos querían lo tradicional. No eran como esos papás, porque hay familias que son familias de músicos, claro, que siempre es como ya, le pasan la generación, pianista, guitarrista. En tu caso nació desde ti y tú como autodidacta dijiste, yo quiero aprender esto. Sentí un feeling con la guitarra que no... Porque también, o sea, veía en la tele, en MTV, veía otros músicos tocando otros instrumentos, pero nunca sentí la conexión que sentí como con la guitarra, pero específicamente la guitarra eléctrica, que era... Para mí era ver como gente que estaba en otra dimensión, como que cuando tú los veías tocar, estaban en otra dimensión. Para mí era Eddie Van Halen, hay guitarristas como Steve Vai, o por ejemplo, o también, no sé, el Jimmy Page. Cuando estaban tocando, eran como seres, eran como deidades que caminan la tierra. Que caminan en la tierra. Sí, sí. Y eso era como mis mayores ídolos, y yo siempre quise como, algún día quiero ser eso. Quiero estar en un escenario, poder tocar mi guitarra y que la gente se detenga ante una melodía, escuchar una expresión que no es con la voz, es con las manos. Claro. Y que la gente se pueda transmitir emoción, pero no con palabras. Claro. Sino que todo a través de la experiencia de la escucha. Y eso es algo que a mí me cautivó y hasta el día de hoy me sigue cautivando. Y yo también me sigo sorprendiendo como fan. Voy a un concierto y veo a mis guitarristas favoritos tocar las canciones de toda mi vida, que he escuchado durante toda mi vida. Sí. Y me sigo emocionando igual que un niño. Bacano. Igual que un niño. Y Pablo, cuando comentáis eso de los primeros 2-3 años, que te quería preguntar, los primeros 2-3 años tú decís que son esenciales, pero hay mucha gente que dice, ya, voy a practicar, pero ¿cómo empiezo? ¿Qué es lo que tienen que hacer esos 2-3 años? ¿Qué piensas tú que son las cosas esenciales que las personas se deben enfocar al principio para aprender un instrumento, en este caso la guitarra? Yo siempre recuerdo las palabras que dijo uno de mis referentes nacionales, que es Claudio Cordero. Un saludo para él si algún día ve este capítulo. Que me hizo mucho sentido porque fue mi caso. Y ahí fue cuando yo entendí el por qué logré progresar con rapidez. Y era lo que dije al principio. Véalo como un juego. Verlo como un juego. Porque al verlo como una disciplina, la palabra disciplina ya es algo como distante. No es como que alguien diga, hoy día voy a incorporar una nueva disciplina. Como, te aleja. Claro, te aleja. Sí. Porque es todo muy, muy recto, muy estructurado, y la vida no es recta. La vida tiene muchos caminos, tiene muchas bifurcaciones. Entonces, pero si uno lo ve como un juego, el juego puede ser algo que te distraiga, que te saque de la rutina, o puede ser algo que te mejore la rutina. Sí.
en mi caso yo lo vi como algo que me mejoraba el día a día. Todos los días eran mejores si yo tocaba guitarra. Y cuando no tocaba guitarra, era un día que podría haber sido mejor si hubiese tocado guitarra. Sí, te cacho, sí. Entonces, es eso, es sentir ese instrumento, sea la guitarra, sea el bajo, sea el piano, el violín, lo que sea, véanlo como una entretención, algo que les provoque felicidad. Y una vez que ustedes ya lograron abarcarlo completamente como de esa forma, uno puede ya ponerse a hilar fino y ya mejorar técnicas. Pero la base para lograr esa constancia en estar todos los días practicando, verlo como un juego. Claro. Porque la vida, a veces uno puede estar alegre, pero la alegría es momentánea. Claro. Pero la felicidad es algo más perduradero. Y yo mi felicidad por muchos años era en base a la guitarra. A lo feliz que yo me sentía jugando con la guitarra. Un juego, como verlo no como algo que te distancie, sino que algo que disfrutas. Claro. Y a veces ciertas disciplinas que uno hace, cuando la haces muy repetitivamente, pero la haces de mala gana o la haces como... empieza a perder esa magia. ¿Cómo es tu relación con la guitarra hoy día? Mi relación con la guitarra hoy día dio un giro en 360 grados. Porque lo que antes yo pensaba que iba a ser mi zona de descanso de la rutina diaria, hoy se convirtió, o sea, la semana pasada, se convirtió en lo que yo siempre quise durante toda mi vida. Bacán. Que fuera el núcleo central de mi vida profesional. Bacán, bacán. Poder dedicarme y sentir que vivo de esto. Soy guitarrista. Bacán, sí. Poder decirlo, ¿y qué haces tú en la vida? No, yo soy guitarrista. Sí, que uno puede decirlo cuando, claro, te pagan por eso. Claro, y te pagan. Sí. Era como, es que no puede ser mejor. ¿Cómo empieza eso también? ¿Cómo empieza? Yo tuve un camino bien bifurcado en que pasé por ingeniería civil, más específicamente en college de ciencias naturales en la Católica, que uno puede armar como su plan de estudio en base como una carrera siguiente. Te puedes cambiar a los 2 años. Era que te permitía tú seleccionar los ramos, exactamente. Claro, después te terminabas armando la exacta misma malla de la carrera que después te querías cambiar. Entonces después te convalidaban casi todos los ramos. Y, por ejemplo, si entrabas a college para después irte a ingeniería civil, si pasáis todos los ramos, te atrasáis un puro semestre respecto a civil. Como si hubiese entrado un semestre atrasado. Pero la vía de entrada para college era mucho más como viable que entrar a civil directo. Civil directo, claro. Que el puntaje corte era bastante alto y la única opción que tenía era como por college. Pero todo eso fue siempre como muy como instado por mis papás, como entrar a la carrera tradicional. Mi hermano estudió Derecho. Había como una vara bien alta en cuanto como a lo académico. Claro. Entonces yo tenía como también... Me iba bien el colegio, me iba súper bien. Entonces tenía que como estar a la altura académica. Esa presión también. Claro, sí. Claro. Y bueno, mi familia igual es de bastante esfuerzo, partieron bien de abajo y como que la idea era como seguir ese progreso de económico, social, de poder de llegar más alto que ellos, quizás, por así decir. Entonces cualquier tipo de carrera que fuese como en contra de ese como progreso que estaba teniendo mi familia, no era muy bien recibido. Entonces estudiar música... No fue ni tema porque era como familiarmente descartado. A mí en esa época me pesaba mucho la opinión familiar. Me pesaba demasiado el qué dirán. Y con el tiempo ya entré a college, estuve 2 años ahí. Y fue... Si bien me iba bien al principio, me iba súper bien. Con el tiempo me di cuenta que yo para rendir tenía que estudiar semanas, meses, para una sola prueba y sacarme un 5. Y no tocaba la guitarra en 2 meses completos. Y te sentí ahí muy mal. Fue un desbalance emocional inmediato, me declararon depresión y esa parte fue mágica. Algo que puede sonar como algo terrible, fue la mejor noticia que me pudieron haber dado. Desde el momento en que la psiquiatra de la U me declaró con depresión, a los 2 días siguientes, fue cuando yo hice el antes y el después. Tomé la rienda de mi vida y dije, no, esto hasta acá llega, no puede ser que yo ahora tenga que empastillarme para poder funcionar como un ser humano normal, por así decir. Y a los 2 días, desde que me diagnosticaron depresión, renuncié a la carrera. Qué brillo. Y dije, yo de ahora en adelante voy a hacer lo que yo estime conveniente ahora en mi vida. No lo que mis papás
o mis hermanos o mis otros familiares digan. Y en ese momento igual fue bien como... sentí que me estaba tirando un precipicio a la vida porque tampoco tenía claro qué otra carrera iba a estudiar. Claro. No sabía si yo quería estudiar guitarra, no sé, en las típicas instituciones como la ProJazz o la Escuela Moderna, o si quería estudiar otra cosa relacionada a la música. No sabía. Solo sabía que ahí donde yo estaba no era el lugar correcto. Claro. Pero sí aprendí muchas cosas que después me facilitaron mucho la vida, los años posteriores. Así que después con el tiempo fue como... Yo ya venía trabajando haciendo beats. Trabajaba como beatmaker. Bacán. De trap, gringo. Y me manejaba, se me daba con facilidad lo que era grabación, edición de audio, todo eso. Como que ¿Qué software ocupabas para...? Ocupaba Ableton Live. En Ableton tú hacías Ableton. beats. Claro, hacía beats ahí. Ableton. Y yo lo encontraba como muy... como... No lo encuentro complicado, lo encontraba muy como que había gente que esos programas son chinos. Yo sentía todo lo contrario, como que me sentía muy nativo. Entonces fue como, quizás va por ahí la cosa. A ver qué carrera es afín a eso. No existe como la carrera de beatmaking en Chile. No existe. Ingeniería en sonido. Ingeniería en sonido. Y así fue como al principio entre que habría estado lo correcto, ¿no? Entré en ingeniería en sonido el año 2018 en el Duoc. Y inmediatamente fue un clic automático de que hice la edición correcta. Bacán. Porque me di cuenta que con esa carrera iba a poder estar el resto de mi vida en los estudios de música compartiendo con músicos. Había un buen campo laboral, pero sí hay que ser demasiado riguroso. La pega no llega por arte de magia a uno tiene que buscarla. Eso es algo que es así en Chile, en Argentina, en Brasil, en cualquier parte del mundo. Es una pega en que uno se tiene que mover. En especial en el tipo de carreras que son quizá un poco más artísticas, musicales, porque quizá, no sé, se busca contador, se busca... Claro. Hay carreras que hay mucha demanda y como hay una infraestructura que ya está lista y que reciben gente. Claro. Hay otras donde uno tiene que salir al mundo y moverse. Tú te metí en bolsas laborales, va a haber mucha oferta para ingenieros comerciales, diseñadores, abogados, médicos, no sé. Pero así como oferta laboral de ingeniero en sonido, una con suerte en todo Chile, una. Y para que trabaje habilitando el audio para una conferencia. Y una vez y después no te pescan más. Claro. Entonces, no hay como trabajo constante en la bolsa de mercado chilena, por así decir. Y quizá, entonces, Pablo, antes de hablar específicamente como del campo laboral, porque algo que sí quiero preguntarte, y también de lo que estoy trabajando ahora, pero también te quería preguntar cómo fue tu experiencia y si se cumplieron esas expectativas de estudiar la carrera. ¿Qué te esperabas tú al estudiar esa carrera y cómo fue las materias? ¿Cómo fue eso? Yo lo que esperaba era... A mí me gustan las cosas de alta exigencia, los desafíos, porque como que para mí lograr un desafío muy complicado, mientras más complicado el desafío, mayor la satisfacción si lo logro. Sí. Entonces es como... Es como un juego. Es como un juego. Imagínate jugar un juego... En modo fácil. En modo ultra fácil, con código y truco. ¿Hay emoción cuando mataste al jefe final? No. No, porque no es un jefe final, porque el jefe se supone que es complicado. Te moriste como 3 veces antes de matarlo y ¡bien! Por fin lo maté. Claro. ¿Cachai? Te costó. Que sentir que algo te cueste. En este caso, no fue tan así. Yo venía con la expectativa de la exigencia de lo que fue la Católica, que hasta mis amigos, mis compañeros más brillantes, todos se desvivían estudiando. Nadie era como, no estudié nada y me saqué un 6 y tanto. No, nadie, absolutamente nadie. Todos eran vivir en función de la universidad. En mi caso, yo tampoco es que me considere un niño genio o el más bacán de la carrera, pero sí me pasaba que, por ejemplo, podía llegar a las pruebas con lo que escuchaba en la misma clase nomás y te podía ir bastante bien. Y también quedaba siempre mucho tiempo, entonces una carrera que permitía también, por ejemplo, poder trabajar a la par. Que era lo que yo hacía, trabajaba como DJ en esos años. Y era esa fue la fuente de trabajo que me permitió también ir armando todo mi estudio de música. Entonces, ¿qué pasaba? Que yo venía con la expectativa de un desafío en que yo iba a aprender muchísimo, en que yo estudiando solo eso iba a tener una muy buena base
Y después con los años iba a seguir curtiéndome con más experiencia, pero me topé que no. Era una base bastante básica, en la cual depende mucho de uno si uno quiere equipararse a la exigencia del mercado. Claro. Depende muchísimo de uno. Uno no puede quedarse tibio, sino que uno siempre tiene que estar activo, moviéndose, haciendo cosas, trabajando. Esa parte era clave. Es una carrera en la que para poder avanzar de la forma correcta y salir como un verdadero profesional, uno tiene que entrar trabajando en la misma área que uno quiere dedicarse. O haciendo algo de la carrera. Sí. Pero entrar a la carrera y no trabajar y esperar a que uno le pase en el cartón para ponerse a trabajar en la carrera es la peor decisión que uno puede hacer. Porque uno después se enfrenta al terreno laboral de la carrera y te das cuenta que el estándar, el nivel que hay, es bastante más alto de lo que uno realmente sale. Entonces, por eso yo siempre recomiendo que, y sobre todo hay muchos conocimientos que te lo enseñan, por ejemplo, en primer año, uno llega a cuarto año, y si uno no estuvo todos los años constantemente trabajando, poniendo en práctica esos contenidos, se olvidan automáticamente. Se olvidan. Y hay que renovarlos, hay ciertas cosas que cambian, equipos que cambian, claro. Dinámicas. Hay bueno, hoy en día se trabaja todo principalmente ya de forma digital. Antes se ocupaba todo de forma análoga. Claro. Hasta los años 90 todo era estudio análogo, con equipos análogos que eran fierros que costaban miles de dólares. Y ahora no. Ahora con los desarrollos tecnológicos se puede hacer un álbum entero, grabar todo, absolutamente todo, con el puro computador. Un computador, una interfaz de 100 lucas y un micrófono también de 100 a 200 lucas y puedes grabar un álbum completo. Eso era algo que antes era impensable. Y quizá por eso también estamos, y también creo que hablemos de eso, como estamos viendo la proliferación, ¿cómo se dice? La proliferación de muchos artistas urbanos, pero en general como de la música urbana, que sé que es como todo un estilo musical, pero también otras bandas de rock, otras bandas de personas que dicen, ¿sabéis qué? No necesitamos millones de dólares para hacer un álbum, hagamos un álbum nosotros. Claro, antiguamente, por ejemplo, grabar un single, estoy hablando tampoco tan antiguo, hace unos 10, 15 años atrás, grabar un single en un estudio con fierro análogo y todo, te podría haber costado $1.000.000 pesos, $1.500.000, un single nomás. Hoy en día puedes grabar un single por 200 lucas, 250 lucas, y si he visto colegas de género urbano grabando singles de todo, desde grabación, edición, mezcla, mastering, 30 lucas. Yo estoy igual en contra de eso, porque eso igual es de evaluar el trabajo. El trabajo. Sí. Hay gente que vive de esto y yo digo, yo en promedio, no sé, en grabar un single me demoraría una semana completa de trabajo. Y yo digo, si esta persona se tomara ese mismo tiempo que yo me tomo en grabar 4 singles, esta persona gana 120 lucas al mes. ¿Quién vive con 120 lucas al mes? Claro. Ni la persona más pobre. Esa persona más pobre con el sueldo mínimo gana más. Entonces hay cosas que no me calzan y que hay mucho como... Uno quiere hacer crecer la industria chilena, pero hay ciertos entes que es como que le ponen la varita a la bicicleta y se traban ellos mismos. Después la industria no funciona, no se gana bien. Son ellos mismos los culpables. Claro. Sí, porque como tú decís, no valoran bien su trabajo. ¿Cómo fue ese proceso para ti, como valorar bien tus horas de trabajo y valorar bien lo que tú haces? ¿Cómo yo fue que logré ir dándole ese valor agregado, ese valor consistente a mi trabajo? Yo lo fui hallando cuando, antes de yo siquiera ponerme a cobrar por mis trabajos, yo hacía trabajos por mi cuenta para hacer mi propio portafolio. Estamos hablando de años 2018, 2019, y yo escuchaba mis trabajos y los comparaba con los de otra gente que ya se autoproclamaba como ingeniero profesional, productor, con esta trayectoria, que ha trabajado con tal y tales artistas. Y yo escuchaba sus trabajos y era como, ya estoy como... Estoy llegando a ese rango. Entonces, asumo que es como ético y coherente que ahora yo pueda empezar a cobrar por esto. Yo tenía como un tema ético de, yo no voy a cobrar por algo mal hecho. O algo que no cumpla con un mínimo estándar de una industria. Porque hay mucha gente que puede ser su primera experiencia trabajando con un ingeniero o con un productor, y esa persona puede decir, ya, voy a pagarle 30 lucas porque me graba una canción.
Pero si esa primera experiencia es mala, la probabilidad de que esa persona después vuelva a querer hacer algo es baja. Sí. Porque ya se queda con la mala impresión de que en Chile la música se hace mal. Pero en cambio, si uno le da una muy buena primera experiencia, es casi seguro que esa persona va a querer trabajar de nuevo contigo. Y va a querer, esa misma persona, y no solo contigo, sino que esa persona va a querer seguir haciendo música. Porque se va a dar cuenta que sí puede hacer música esa persona, que suena bien. Entonces, cuando yo me di cuenta que yo ya estaba ganando un rango y todo va en hacer comparaciones objetivas. ¿Esto suena como lo que suena en la radio? Sí, no, ya. Y también me di cuenta, uno también va dándose valor agregado en base a los equipos que uno también ya tiene en el estudio. Si tú ya invertiste $1 millón en interfaz, otro millón en micrófono, otros par de millones en el computador, que aquí los monitores, que allá. Sí. O sea, viejo, tenéis los equipos para poder producir y analizar de forma crítica una mezcla, para poder poner al máximo tus capacidades como ingeniero. Claro. Entonces, puedes cobrar más porque tienes los medios para poder ofrecer un mejor producto. Entonces, en base a eso es que uno puede ir elevando el precio. Hay otros ingenieros que les encanta hacer un fenómeno que en Gringolandia le dicen el name dropping. Name drop, sí. ¿Y tú qué puedes hacer? Y antes de siquiera mostrarte un portafolio de trabajos, piensan, no, yo he trabajado con este artista y con este otro artista. Y acá yo solo le serví el café al artista, pero gracias a eso fui nominado al Latin Grammy. Y el peso también de las nominaciones o ganarse un Grammy o el Latin Grammy, también los galardones. Brigio. Y uno a veces se pone a escuchar como, perfecto, te ganaste un Grammy. ¿Con qué canción? Con esta. A ver, escuchémosla. Y una canción de 2 minutos y algo, donde suena una secuencia súper básica. Y ponte tú que eres artista de rock. ¿Ese Grammy tiene peso para ti como artista de rock de alguien que hizo quizá algo que no va en base a tus convicciones personales musicales? Claro. Entonces ahí empieza la subjetividad. ¿Realmente sirve el name dropping? ¿O es mejor que tu trabajo hable por ti mismo? Y ahí es cuando yo prefiero tener antes que un name dropping o decir, yo he trabajado con este artista, con este otro artista. Yo he tenido la oportunidad de trabajar con artistas bastante grandes, con harta trayectoria. Pero antes de yo siquiera entrar a decirle al cliente, no, yo trabajé con él y yo le hice esto, mira, acá está mi reel. Estos son mis trabajos. Y ni siquiera le digo quiénes son los que están en el reel. Si la persona está buscando reggaetón, le muestro un reel de reggaetón que he hecho. Mira, esto es un reel de reggaetón para que veas cómo suena la calidad, cómo va a sonar tu voz, tu grabación. Esto es lo que tú puedes esperar. Sí. Eso es lo que tiene que hablar. Claro. Porque también me ha pasado que he tenido varios colegas que no han tenido la opción o la chance de toparse con un artista que se haga viral. Porque ese es otro problema. Hoy en día la música está muy ligada a que si es viral es bueno. Y no, si es viral es porque se dio un fenómeno sociológico en que se hizo pegajoso algo y se repitió en masa. Y también se hizo como un importante quizá y buen trabajo de marketing, que a veces... Que hoy en día la música es lamentablemente un 80% marketing. Sí, porque es una industria, es economía musical, es quien factura más. Y quizá antes, o sea, también lo era, o sea, si lo pensaba, MTV hacía la curatoría de qué cosas iban ahí. Ellos por casi 3 décadas fueron los mayores curadores del mundo de música. Sí. Si tu canción aparecía en MTV, estaba asegurado el éxito. La revista Rolling Stones también. Y quizá ahora se está dando, yo estoy muy de acuerdo con eso, Pablo, pero también siento que ahora estamos un poquito más a merced de los algoritmos y se crea quizá una sensación, no sé si es falsa, verdadera o gris, de una sensación de que es un poco más meritocrático y que una democratización del éxito musical. Algo así. Claro, antiguamente... Bueno, sí, antiguamente las radios, años 60, 70, antes y también mucho atrás, las radios eran las que dictaban quién era el artista que tenía éxito en la música. Si tú sonabas en la radio, aunque tu música no fuese la mejor, ya estabas asegurado en el éxito. Claro. En que ibas a tener conciertos, en que ibas a tener fans, en que ibas a tener gente comprando tus vinilos, tus discos. Hoy en día ya no. La radio es un apoyo, pero ya no es el que te dicta si tú vas a tener éxito o no. Claro. Hoy en día son las redes sociales.
si tu canción por ese motivo se logró volver viral porque se generó un trend en TikTok o en Instagram, con eso ya tienes el éxito listo. Entonces, ¿qué pasa? Que antiguamente toda la música duraba 2 a 3 minutos, no duraba más que eso. Y por eso es que, por ejemplo, en la película Bohemian Rhapsody hay una escena donde como que el productor del sello cuestionaba a Freddie Mercury como, pero espera, Bohemian Rhapsody, una canción de 5 o 6 minutos, algo así creo. Estás loco. Onda, tú quieres hacer que la gente se quede dormida. Y bueno, ya todos sabemos qué pasó con esa canción. Claro. Todos sabemos qué pasó. Hay ciertas personas que se topan con estas barreras y como que... Y ese fue uno de esos momentos como, bueno, hagamos una canción de 6 minutos, claro, puede ser buena y puta. Ya sabemos lo que pasó con eso. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que como ahora estamos entrando a esta democratización del éxito en que ya no depende de la radio ni del sello poniendo millones y millones y millones en publicidad, sino que basta con que tenga éxito en las redes sociales y listo. No necesitas a ningún sello para ser exitoso en la música. ¿Qué pasa? Que las redes sociales también tienen un problema, que es todo muy fugaz, todo muy rápido y el periodo de captación de atención de la gente es cortísimo. Entonces, si tú no eres capaz de llamar la atención con tu música de la persona en los primeros 5 o 10 segundos, chao, swipe. Y eso te obliga, y también pasa, creo que en el cine, bueno, en el cine ha pasado harto, y ahora lo puedo ver como en la música con lo que me dices, como los directores de cine ahora están haciendo películas para la plataforma, para Netflix. Entonces, tú me estás diciendo que los productores ahora están haciendo música para las plataformas. Así es. Y ahí es cuando yo voy con ¿por qué mencioné lo de Bohemian Rhapsody y su duración? Porque así como desde los años 70 en adelante empezó cada vez a alargarse más la música y se hacían canciones más largas, ahora está ocurriendo un proceso inverso. Cada día las canciones están más cortas. Una canción de sobre 4 minutos es bastante inusual, a menos, sobre todo el reggaetón, a menos que sea un remix donde metieron a Pedrito, Juan y Diego. Sí. Y porque habían como 20 artistas, tuvieron que alargar la canción y quedó de 7 minutos. Claro. Pero eso es lo más inusual. Pero una canción de reggaetón, por lo general, ahora no dura más de 3... Dura máximo 3 minutos y medio. No más que eso. Hay canciones que incluso duran menos de 2 minutos. Una canción de 1 minuto 50. O sea, eso hace 15 años atrás era impensable. Claro. ¿Cómo voy a hacer un hit con una canción de 1 minuto 50? ¿Y por qué? Porque ese es el minuto 50 que tú no necesitas más que 30 segundos, que es para hacer el reel en TikTok o hacer el TikTok. Y no necesitas más que eso. Basta y sobra. Sí. Entonces ahora hay mucho, por ejemplo, que se hace en la música que es como una teatralidad. Hacer una letra que tú después puedas recrear o representar en video. Como haciendo una actuación de la letra. Sí. O en música que también puede ser bailable, que puedas recrearlo en una coreografía. Claro. Y eso crea que la gente haga un trend. Y teniendo eso, después ya el resto es... Déjaselo a la gente que lo siga viralizando, lo comparta, quieran hacer el trend de lo que se empezó a hacer. Y ese es el nuevo éxito musical. Que para algunos es una democratización de que ahora no tienes que tener el estudio de $1 millón para poder hacer la música. Claro. No tienes que contar con el apoyo de un sello multimillonario como Sony, Warner o Universal para poder ser apoyado. Sí. Basta con que seas capaz de lograr un viral. Pero ¿cuál es el problema de eso? Que cuando la diferencia, por ejemplo, de un artista apoyado por un sello de alguien que se logró viralizar. El viral, así como rápido se hizo viral, rápido desaparece. La cantidad de artistas que ahora son One Hit Wonder es abismal. Son artistas que se viralizaron con una canción y después nunca más se supo de ellos. Y siguen sacando música gracias a esa viralización de ese único tema. Pero hay artistas que uno se mete a su Spotify y tienen una canción con 300, 400, 500 millones de reproducciones y la que lo sigue tiene 1 millón. Claro. O menos. Entonces ahí se ve como la fugacidad de ese éxito. Es un éxito que muy pocos, pero sumamente pocos artistas logran hacer de forma duradera, que perdure en el tiempo. ¿Y cuáles son esos artistas que logran capitalizar eso y volverlo y no ser eso, ya solo ser un tema viral, sino que, ¿sabéis qué? Quizás son artistas que pueden entender la esencia de por qué a la gente le gusta esto, como, no sé. Esto es algo que puede ser
un poco controversial, pero los que después logran el éxito en el tiempo que dure más son los que después ya son apoyados por sellos. El apoyo de los sellos es grotesco. Fundamental. La mayoría de los sellos te hacen un contrato en que ellos ganan por lo menos el 85%. Y ya si hiciste un muy buen contrato, tú ganas el 20% y ellos ganan el 80%. Y ese 20% que tú ganas es con el que tienes que pagarle a tu manager, a los músicos, a los productores. Sí. Entonces, pero... Estamos hablando de sellos como Warner Bros., Sony... Exacto. Sony Music. Todo. La otra vez salió se filtró el contrato de Kanye West. Bueno, él mismo lo filtró. Y en ahí Twitter sí lo aparecía en detalle cómo eran los porcentajes de las regalías. Uno igual entiende que el sello es el que gasta los millones de dólares en el artista, en publicidad, en merchandising, a veces en gestión de tour. Porque hay sellos que tienen los famosos contratos 360, que son contratos en que ellos no ganan solo con lo que el artista produce, gana, o sea, genera en base a las reproducciones. Ellos también ganan en base a los tours. O sea, se meten también ahí. Es que los tours son de las formas más... son una de las cosas que los artistas tienen para capitalizar mejor las canciones. Y muchos artistas dicen, bueno, tours. De hecho, muchos artistas no ganan por reproducciones. Su mayor fuente de ingresos es a presentarse en vivo. La música en vivo es su fuente de ingresos. Entonces, por eso para muchos artistas fue sumamente terrible en el periodo pandémico, porque no podían presentarse. Claro. La gente no escuchaba su música, o sea, sí la escucha, pero no lo suficiente para poder vivir de eso. Claro. Y la única forma de ingreso para ellos poder vivir era a través de los shows en vivo. Que hay artistas que se presentan 1, hasta 2, 3 veces al día en distintos eventos para poder vivir. Y eso es algo crucial que también es como consecuencia de también que ahora ya la gente no compra discos, sino que todo es a través de plataformas de streaming. O sea, YouTube, Spotify, Apple Music, Deezer, Tidal. ¿Y cuánto se paga por reproducción? Una infinidad, una nimiedad, una cuestión que ya no... Para poder vivir con el sueldo mínimo, creo que tienes que, en una canción, tener algo así como 200.000, 300.000 reproducciones. Entonces, si uno se pone como a evaluar cuál es la probabilidad de que tú generes esa cantidad de reproducciones... sueldo mínimo. Para poder recién generar tu sueldo mínimo... Imagínate que además tienes músicos, tienes ingenieros, productores, lo que sea, gente que tienes que seguir pagando para poder gestionar tu música. Eso en el caso de que no esté bajo un sello, porque si tienes un sello, ellos son los que pagan, por ejemplo, la hora de estudio de música, o te pasan un capital para que tú inviertas y compres micrófono, computador, no sé. Pero si no tienes eso, no le apoyo un sello. Todo es autogestionado. Claro. Entonces, la única forma de tener un ingreso como seguro y constante es presentándote en vivo, buscando fechas, gigs, y de esa forma te logras mantener. Qué ansiedad ser un músico. O sea, todas las cosas que me estáis diciendo, siento que no hay como un sistema que sea como... volvemos a la infraestructura quizá que es necesaria. Spotify quizá, bueno, es una infraestructura. Apple Music, pero me imagino que están por ahí también. Claro. Como que no hay una plataforma que realmente recompense a los artistas, y como que quizá YouTube tiene mejores, pero no sé, como no existe todavía una plataforma realmente democrática y justa. Claro, bueno, ser músico o trabajar en algo que sea del rubro de la industria musical está como entre las carreras de vida laborales con mayor tendencia a problemas psicológicos como depresión, ansiedad, angustia, sí. Porque no hay estabilidad. Claro. No hay estabilidad económica. Puede haber un mes donde te puede ir muy bien económicamente y otro mes en que no ganaste prácticamente nada, porque no hubo pega. Entonces, por eso es que es una carrera donde uno nunca se puede quedar tibio, nunca te puedes enfriar, siempre tienes que estar activamente moviéndote, buscando pega, artistas, autopromocionándote. Hoy en día uno tiene que saber ser su propio publicista, su propio diseñador, su propio todo, su propio manager, todo. Hay que desarrollar múltiples habilidades. Y cuando uno ya recién empieza a mostrar éxito, ahí empieza a acercarse gente que te quiera ayudar, obviamente a cambio de plata, porque es una labor más.
pero solo cuando te ven con éxito. Claro. Rara, ya no existe como eso de eso como antiguamente, como el manager talento, que es como que te ve y es como Y te ayuda. Yo veo talento en ti, chico, yo te ayudaré. No, o sea, no. A menos que tú ya tengas éxito. Una vez que ya te viralizaste. Yo creo que eso no es solo en la música, sino que también en otras carreras que no sean como las tradicionales de la sociedad contemporánea. También, toda la gente tiene que ser hiper autosuficiente, de que si quieres llegar alto, el inicio es bastante duro. Tienes que saber hacer todo por ti mismo, porque también, por ejemplo, tienes una empresa que te la estás autogestionando tú. Logo, diseñador, publicidad, todo eso. Al principio no es como que alguien cuente con un piso de millones como para pagar un diseñador profesional, un publicista, filmmaker, todo. No, uno tiene que partir todo muy precariamente y hasta que no empieza a tener éxito y generar, no se te va a acercar prácticamente nadie. Y en las redes sociales también. Si tú no, es como, ¿qué marca se interesaría en hacer de sponsor para alguien que tiene 500 seguidores? Nadie. Claro. Pero si tenés 10.000, 15.000, 20.000, cambia la cosa. Sí. Pero ¿cuánto trabajo tuviste que hacer para lograr esos 15.000, 20.000, 10.000? Yo creo que las personas que ahora tienen mayor poder y mayor leverage, como... ¿cuál sería la traducción de leverage? ¿Palanca? Claro, apalancamiento. El leverage sería como... Fuerza... Como tu... Ventaja competitiva. Es difícil porque la verdad dije esa misma palabra porque ni siquiera sabía cómo traducirla, pero sé el concepto de lo que significa. Claro. Pero las personas que tienen como esa habilidad de entender los algoritmos ahora, siento que tienen como ese poder, porque pueden hacer desde cualquier cosa, pero si tú entendí un poco los algoritmos y cómo funcionan y cómo navegarlos, que es súper difícil y que cambian constantemente. Claro, es desesperante. Es desesperante, pero si realmente entiendes cómo funcionan estos algoritmos, tienes mucho poder en tus manos, güey. Entonces, quizá un consejo en general a las personas que están escuchando esto, como dedíquense a investigar y a entender estos algoritmos. Y sí, es difícil y a veces, ni siquiera el CEO de Instagram sabe lo que está diciendo, ¿cachai? Como que yo he leído varios artículos que dicen, Instagram creó un algoritmo tan complejo al nivel en el que ellos ahora tienen un departamento de ese algoritmo y que ni siquiera saben cómo, ¿cachai? Como que solo le hacen pequeños tweaks, pero y después ven ya, ¿qué pasa? Pero ellos realmente ni siquiera ahora ellos tienen en control, ¿cachai? Me imagino que TikTok creó esta base pero tampoco quizá ahora ya no tienen mucho el control de ese algoritmo. Bueno, eso pasa, es una inferencia. Pasa que redes como Instagram tienen tal capacidad de como inteligencia artificial de machine learning, en que en base a lo que tú interactúas, como cuánto tiempo pasa en cada publicación, van guardando tantos datos, tanta información sobre ti, que esa inteligencia artificial se va retroalimentando de tus mismas acciones y se va autodesarrollando en base a lo que tú haces. Sí. Entonces yo creo que al jefe de SEO de Instagram, de repente le llega los resultados de la inteligencia artificial, le dice qué es lo que está haciendo la gente en el mundo. Claro. Y es como esa inteligencia la que después le dice como, mira, dale por acá. Yo creo que así fue como al CEO de Instagram o al diseñador, no sé quién sea, se le ocurrió, oye, copiémosle todo a TikTok. Claro. Pero ¿qué pasa? Que una cosa es lo que mostró la inteligencia artificial, pero ¿cómo fue la recibida de la gente? Horrible. Sí. Al punto que Kim Kardashian, que es una de las personas con más seguidores en el mundo en redes sociales, usó su misma fuerza, su leverage, y logró que Instagram revirtiera esa función. Claro. Que uno hacía swipe en los posts y eran como de TikTok. Pero mal hechos. Muy mal hechos. Entonces, es un cambio que hizo Instagram en base a su inteligencia artificial, yo creo. Le dijeron, sí, mira, por acá va la cosa, va a quedar filete. Pero, sin embargo, la gente, ahí se nota que la inteligencia artificial aún no es capaz de dominar la interacción humana como tal. Todavía se sigue equivocando. Claro. Y también las personas
quizá prefieren Instagram para otras cosas. O sea, por ejemplo, yo con mis amigos, yo los sigo en Instagram. Claro. Tengo un Instagram personal, es como... Pero quizá para ver videos o como... Quizá esa plataforma es TikTok. Entonces, Claro. Instagram se está volviendo un raro mutante que está quedando que no sabe muy bien lo que es. Y siento que las aplicaciones o en toda la vida, al final, las personas que no saben muy bien quiénes son o como eso es lo que yo quiero ser, como que yo veo Instagram está intentando ser todo, pero no es algo muy, muy bueno, ¿cachai? Instagram era de fotos. A mí me pasa que yo me meto a Instagram porque quiero saber de mis amigos. Veo su historia y sé qué están haciendo en el día a día. Ah, fueron a tal parte, fuiste a un concierto. Y después cuando me lo encuentro con ellos, como que hablo de ellos en base a lo que fui viendo de lo que ellos subían en sus redes sociales. Antes de Instagram, para hacer eso, uno ocupaba Facebook. Claro. Pero ¿qué pasa? Que yo atribuyo la bajada de Facebook a que cada día estaba más complejo, tenía muchas cosas. Entonces, para nuevas generaciones que se iban integrando a Facebook, era como hasta abrumador estar en esa red social con tanta cuestión que tenía. Entonces, por ejemplo, yo partí en Facebook en 2008. 2008, cuando solo tenías ahí, podías subir fotos, tenías tu muro, y era mucho más básico. Entonces, usarlo no era tan complicado. Era bastante interactivo, era entretenido, pero después se volvió tan complejo que ya era abrumador usarlo. Entonces ahí es cuando empezó una migración a Instagram, donde ya todo está enfocado en el contenido, en qué uno subía. Y también todo era más como hacia lo audiovisual, ya no hacia lo social. Y ahí fue cuando transicioné a Instagram, pero después llegó TikTok, que TikTok yo lo asumo y lo defino como una plataforma de contenido fugaz, de contenido más... entretenimiento fugaz, es como fast food, rápido, como comida rápida. Te gusta, lo pasas bien, pero si quieres ver algo más profundo, te vayas a Netflix, te vayas a Amazon Prime, te vayas a YouTube. Pero si quieres algo fugaz, algo rápido para matar tiempo, te vayas a TikTok. Pero en Instagram para mí es para ver a mis amigos, ver a la gente que sigo, para saber de ellos. Entonces, ¿qué pasó? Que a Instagram obviamente la falló y empezó a creerse TikTok, a creer que, sí, ahora ya a la gente no le interesa sus amigos, no le interesa la vida de la otra gente, le interesa el contenido fast food, como comida rápida. Se equivocaron. Y no es así. Y no es así. Cada vez yo veo en Instagram, cada vez veo menos posts de mis amigos y más posts de recommended, como de cosas recomendadas. Y quizá no es lo que yo necesito. Lo único que sí ocupo en Instagram es como las historias de las personas. Yo subir historias, y yo siento que las historias es como de Instagram, es como de las cosas que aún ellos son el rey de la historia. TikTok le intentaron copiar y no funcionó. De hecho, ellos eso se lo sacaron a Snapchat. Y ellos se lo sacaron a Snapchat, sí. Y se lo sacaron y Facebook compra Instagram también porque primero estaba Snapchat, quisieron comprar Snapchat, y el one de Snapchat le dijo no. Valía como, le habían dado una evaluación de $3 billones. Wow. Ahora Snapchat vale $100 billones. El one tomó una buena decisión, pero en ese momento igual es brígido. Y en Estados Unidos Snapchat sigue teniendo una presencia muy fuerte, pero muy fuerte. Sí, por eso está evaluada en tanta plata, porque uno no lo piensa, acá en Latinoamérica no se ocupa, pero en Estados Unidos, quizá en Europa también, se ocupa bastante Snapchat. Así es. Entonces, con todo este tema de las redes sociales fue que yo también decidí incursionar como creador de contenido. Eso te iba a preguntar cómo fue eso, ¿cómo empezaste? En 2018 subía esporádicamente videos tocando guitarra. Y videos tocando guitarra, piezas súper, súper complejas. Pero ¿qué pasaba? Que pasaban sin pena ni gloria. La gente, solo mi amigo más cercano era como, qué bacán, qué buena canción. Y el resto, nadie. La gente, swipe, chao. Nadie interactuaba, ni un like, nada. Y era porque a veces subía covers de canciones completas. Y ahí fue cuando empecé después, paulatinamente con los años, a cachar como qué es lo que le gustaba a la gente. La gente no le importaba la canción completa por la sencilla razón de que no tenía el tiempo de detenerse en una pura publicación de Instagram a ver algo de 3 minutos o 4 minutos. No tenían tiempo. Entonces dije, voy a empezar a seleccionar pedacitos nomás. Y en el caso de la guitarra, qué mejor pedacito que el solo de guitarra de la canción. Es como el
el lugar para que la guitarra sea protagonista. Y empecé a subir solos de guitarra. Y ahí era como, ahora hay más alcance. Ahora la gente se está deteniendo más. Sí. Y empecé a ganar más seguidores. Y después fue como, ya. Pero estuve 2 años en que solo subía solos de guitarra, en que después, como a modo desafío, era como, ya, voy a tratar de imitar el sonido de X guitarrista lo más posible. Y no... Y sí, o sea, había una buena recibida, pero no había crecimiento. Y no fue hasta este año, cuando en marzo, me acuerdo que estaba en una fiesta, y estaba con el Nico Boris, un saludo para Nico, y el Nico me tira como en talla, empezamos a hablar de Marcianeque. ¿Qué pasaría si Marcianeque fuera metalero? Y yo le quedé mirando como... ¿Metalneque? Y fue como una talla. Pero el día siguiente, después estaba sentado en mi estudio, en nada, así, viendo YouTube, videos random. Y me acordé del Metalneque. Y ahí con la guitarra y me pongo a escuchar la canción de Dímelo Más. Y fue como, este compadre tiene una voz súper áspera, súper gruesa. O sea, no gruesa, pero como agresiva. Como que igual es como podría ser metalero. Y yo dije, pero eso no son 2 características súper comunes en las voces del metal. Claro. Agresiva, áspera. Y entonces como enérgica. Y dije, oye, en volada funciona, po. Es que la guitarra, de hecho la voy a traer. Sí. Es que esta guitarra, que es con la que grabo varios videos de mis redes sociales, y empecé a tirar unos acordes, le metí distorsión, y de repente empiezo a cachar que la cuestión sí funciona. Y descargué ya, pesqué la canción, extraje la capela, y empecé a agregarle guitarra. Después le agregué un bajo, después le agregué batería. Compadre, teníamos Metalneque, finalmente Metalneque. Y eso lo hice, me acuerdo, fue como entre que jugando también, pues, era como un juego. Sí. Y en media hora tenía hecho un TikTok. Finalmente, Metalneque. Y se hizo viral, pues. Se hizo viral. Fue mi primer viral. Yo nunca había tenido tantas visualizaciones ni likes en un posteo en Instagram. Y caché como, la clave está en mostrar algo que nunca se ha hecho antes. Pero en un formato que la gente lo pueda digerir. Porque Claro. quizá tú antes hacías videos de 3, 4 minutos, como toda la canción. Claro. Y es como... Entran videos de 40 segundos, 30 segundos. Claro, es como, pensándolo como analogía, si uno va, no sé, a algo que es fast food, que la plataforma es fast food, no podéis poner como... no sé, una weá de un restaurante Michelin con 5 estrellas, como Claro. ese plato no hay, pero quizá tú podéis como hacer tu arte, adecuarlo a la forma adecuarlo a este formato y hacer lo que tú hiciste, bueno. Claro. Entonces yo dije, a ver, la gente sí le gusta la guitarra, pero no le gusta consumirla de la forma que yo se la estaba ofreciendo en esta red social, Eso. tanto en TikTok como en Instagram. Y cuando yo le dije, a ver, ¿qué es lo que más estaba pegando en ese momento en las redes sociales? Reggaetón chileno, el tren de Marcianeque, Stanley, que Polima West Coast, otros artistas chilenos. Mucho con reggaetón. Entonces dije, a ver, si esto es lo más viral, ¿por qué es? Y puedo escuchar las letras y justamente lo que mencionábamos antes, la teatralidad, la capacidad de poder generar una coreografía en base a la canción. Entonces yo dije, intentemos tomar esos elementos y combinémoslos con lo que yo hago, que es la guitarra. Y sin dejar lo que más amo en la vida, que es la guitarra y el rock, lo combiné con lo más trending de ese momento y se dieron este nuevo trend que eran los urban metal, que yo les puse urban metal, que era básicamente cualquier canción de reggaetón chileno, pero con una guitarra muy distorsionada y un ritmo bastante pesado. Podía ser como punk pop o metal, heavy metal. Y así fue como partí con Marcianeque, después fui a Stanley y después llegué a Polima West Coast. Y eso fue un punto de inflexión, porque ese fue el que más viral, hasta el día de hoy mi video más viral. ¿Con qué canción? Ultra Solo. Y yo me acuerdo que, como a modo de, como por si las moscas, pongo mi historia. Ya, chiquillos, ayúdenme etiquetando Polima West Coast en la publicación para que lo veas.
Tu objetivo era que lo vea. Que lo vea nomás. Como, oye, cacha lo que hicieron con tu canción. Claro. Y no pasaron ni 10 minutos. Y Polima no solo lo ve, le da like y lo comenta. Y yo quedé como en shock, como no voy a creer, como este compadre le deben llegar cientos de DMs al día. Claro. Y ni hablar de la cantidad de notificaciones que le deben llegar. Y se dio el tiempo de verlo y comentarlo. Y al tiro, no fue como que lo vio a los 2 días. No, lo vio al tiro y yo lo encontré súper como wow. Y eso fue un boom de motivación bastante grande. Y ahí me motivé y seguí creando más contenido que nunca. Subía contenido mínimo unas 4 o 5 veces a la semana. Que igual es harto porque para la gente que no ha visto tus reels y que los vayan a ver a Pablo Produce. Claro, Pablo Produce ahí. En Instagram y en TikTok, pero el trabajo que tú haces igual es como, ya, la guitarra, pero también tenéis que componer eso porque tenéis que adaptarlo a la guitarra. ¿Cómo es el proceso? Yo para los videos de Urban Metal, los que eran ese tipo de trend, lo hacía de la siguiente forma. Yo primero me levantaba muy temprano, me levantaba como a las 7 de la mañana y me dedicaba a primero escuchar la canción muchas veces y intentar tomar los mismos elementos de la canción, los elementos melódicos, y extrapolarlos a la guitarra. A ver, ¿de qué manera puede entrar la guitarra a hacer eso que hacía un sintetizador? Claro. Después yo decía, a ver, ya, y rítmicamente, porque no voy a hacer el tumpa-tumpa tradicional del dembow de reggaetón. La idea era ofrecer algo nuevo. ¿Qué patrón de batería puede funcionar en base también al ritmo de la letra? Porque hay letras que son súper marcadas, como en base al 4/4, y otras que eran como un fraseo más distinto, más holgado. Entonces, ¿qué funciona? Entonces, lo primero era marcar como los acordes principales de la canción, y después era ya ir agregando como melodía, batería, lo rítmico, después agregar el bajo, y en un lapso de unas 2 horas ya tenía lo musical listo. Sí. Lo tenía listo. Porque igual está la facilidad que el reggaetón nunca son más allá de 3-4 acordes. El máximo son 4 acordes. Claro. Entonces era musicalmente fácil adaptarlo al metal. Así que hacía eso, después grababa el video en que me grababa tocando cada instrumento, lo editaba en 15 minutos, lo subía el mismo día. Y hasta que hubo un día en que yo dije, porque yo trabajo hasta ese momento, hasta la semana pasada, trabajaba full time como ingeniero en sonido. Tengo mi estudio de música, donde traía artistas, los grababa. Y hace unos 4 meses atrás, como en mayo por ahí, dije, me gustaría hacer mi sueño realidad y ser guitarrista profesional. Dedicarme a esto full time y vivir de esto. Y ahí fue cuando hice un urban metal, el de la canción Sex Time de Polima West Coast. Y ese lo hice específicamente porque quería lograr llegar a él y proponerle ser su guitarrista, tocar con él en vivo. Ese fue como tu currículum vitae, así como Claro, esto es lo que puedo hacer con tu música. Bacán. Onda, si esto lo puedo hacer con tu música, imagínate lo que podemos hacer juntos. Onda, trabajemos. Y ya había tenido un primer acercamiento de parte de él, en que él vio los videos y le gustó. Claro. ¿Y qué pasó? Que nuevamente ese video también agarró vuelo, le fue bien, y el Poli también lo comentó. Y le gustó. Entonces yo dije, ya, ahora que ya hay doble buena recibida de él, voy ahora a contactar al sello. Y dije, ya, a Sony no creo que pueda contactar, porque él tiene su sello personal que se llama Broke Boys. Y los contacté, les conté quién era, lo que ya había hecho, y ellos estaban al tanto de los videos, y le dije, me gustaría trabajar con el Poli siendo su guitarrista. Y se mostraron súper abiertos al tiro, de una. Y les mandé una versión de la canción Ultra Solo, la normal, la original, pero con una guitarra eléctrica. ¿Cómo sonaría en un show en vivo si hubiese una guitarra eléctrica? Y fue muy bien recibida. Bueno. Pero no hubo una respuesta inmediata. Pasaron como 2 meses y en eso, de repente, eran las 7 de la mañana, veo el celular. Rich Boy West empezó a like como en todas mis publicaciones.
Y después a los 5 minutos me empieza a seguir el manager de Polima. Y ahí me habla y me cuenta que Polima está interesado en trabajar conmigo, quiere que sea su guitarrista y Qué buena, me dice que después me va a contactar el ingeniero en sonido de Polima para que empecemos a gestionar los detalles más logísticos y empecemos con los ensayos. Y me acuerdo que ese día yo estaba ya vuelto loco, no voy a creerlo. Era como un proceso que tomó meses creando contenido, porque yo igual en parte, obviamente no creaba contenido porque sí, porque yo quería followers, ¿no? Era porque era mi puerta de entrada para después llegar a artistas consolidados que son los que la están rompiendo hoy en día, claro. y así poder después encontrar una muy buena oportunidad laboral. Y fue justamente lo que sucedió, lo que ocurrió. Y así fue como llegué a Polima West Coast, que a mí en lo personal ya de antes era mi reggaetonero chileno favorito. Yo cuando era DJ, yo ya ponía sus canciones en las fiestas donde tocaban las discotecas. Y era como, yo trabajar con un reggaetonero chileno sería con Polima West Coast. Y yo como ya estaba haciendo lo del urban metal, que si bien partió como una morada, después dije, le vendría bien guitarra al reggaetón, yo creo, siento. Sí, y son de esas cosas que quizás no se había pensado y que hay artistas que, lo hablábamos el otro día, como hay artistas que están profesionalizando mucho más sus shows y creando experiencias Claro. donde no solamente ponen la base y No es lo mismo poner una base instrumental y poner que el cantante de reggaetón esté ahí, cante la misma canción que tú escuchas en la casa, a ver algo que no vas a poder escuchar de nuevo en la casa. Una banda en vivo. Una banda en vivo te transmite más emociones, ojo, una versión distinta de lo que tú puedes escuchar en Spotify. Y claramente hay una energía de escenario bastante mayor. Entonces, Poli apostó por eso, el equipo de Polima. Qué bacán. Y la semana pasada tuvimos el primer evento ya, el Festival de la Fiebre en el Memo. Cerramos el festival junto con Amar Azul. Y fue un éxito. Fueron una atendencia, no. Una asistencia de 23.000 personas. Yo nunca en mi vida había tocado ante tantas personas. Era un mar de gente, un mar de cabezas. ¿Cómo fue eso? Al principio, obviamente, hay unos nervios de que entre que nervios y emoción, porque obviamente está haciendo realidad uno de mis mayores sueños en la vida. Sí. Pero una vez que ya estás en el escenario, cuando uno practica tanto y ha ensayado tanto por tantos años de su vida, ahí es cuando a uno le llega la seguridad. Y uno ya sabe lo que tiene que hacer y es como, para esto es lo que me he estado preparando toda mi vida. Ahora, a dejarlo todo en la cancha. Y partió el show, todo genial, impecable, muy buenos comentarios. Y se vienen muchos shows, muchos eventos más por delante. Harta pega por delante también. Mucho que mejorar también. Eso es algo bueno, que hay campo para siempre estar mejorando, cada día más. Siempre se puede complejizar más el show, complejizar en el sentido de hacerlo mejor. Y espero que sea... Bueno, yo siento que estoy viendo el mejor periodo musical de mi vida y que siga así. Pucha, qué bacán, Pablo. De verdad que me alegro mucho. Nosotros nos conocíamos hace 4 o 5 meses, quizás, que nos conocimos acá en este estudio. Y qué bacán ver ese avance y ese progreso. Y que también ahora estéis trabajando con uno de los artistas más grandes de Chile, weón, y podríamos decir de Latinoamérica. O sea, bueno, esto es muy importante mencionar también. Yo desde el enero de este año partí trabajando como ingeniero en sonido de Guitar Express, canal de YouTube, uno de los mayores divulgadores de todo lo que es la guitarra eléctrica a nivel sudamericano. Sí, también. Un saludo para ti, Guitar, uno de mis mayores amigos. Y una de las personas que más me abrió las puertas a yo poder instruirme y conocer cada vez más el mundo de la guitarra. Yo, si no hubiese sido por él, yo creo que nunca habría tocado una guitarra Gibson o una guitarra Fender del año tanto. Poder interiorizarme. Ahora yo siento la guitarra eléctrica como una extensión más de mi cuerpo. En que entiendo todo y sé de todo de la guitarra. Y también como ingeniero de sonido, gracias a él, me puedo especializar a tal punto que yo puedo ahora declararme como un especialista de la guitarra. Y eterno agradecimiento a él de todo lo que hizo por mí
Y que en medida, gracias a él también, es que estoy donde estoy ahora. Así que muy agradecido de Tío Guitar. También para que lo sigan, Guitar-Express. Y vean los programas. No se pierda nunca el programa. Sí, ¿no? Y hay varios donde Pablo es invitado. Pudimos armar un setup full, tope de línea profesional para poder traer a los mejores guitarristas de Chile y que vinieran a grabar acá el canal para que mostrar sus joyitas, sus guitarras. Y también aprender de ellos, de su experiencia, de su habilidad, de su trayectoria. Y armamos un espacio sumamente cálido, donde los músicos se sentían como hablando en su ambiente, claro. En su hábitat natural. Que era algo que no estaba muy presente en Chile. Lo más cercano quizá era ver como esta masterclass de audiomúsica. Pero que tampoco tenían tanto alcance. No hay yo me atrevería a decir que no hay ningún canal que estaba haciendo eso. No hay nadie que haya estado haciendo lo que ustedes estaban haciendo, que Tío Guitar estaba haciendo con artistas, traerlos y brindarles ese espacio. Claro. Bueno, grabado en HD todos los días en YouTube, o sea... Estuve un periodo, creo que fueron por... Fue brutal eso. Casi 5 meses sin parar, 5 meses sin parar. Todos los días un video. En que todos los días hubo un video suyo, todos los días. No sé si nos podéis decir ya no hablaste de este proyecto, pero quizá otros proyectos que tenía a futuro, donde la gente te puede encontrar. Bueno, a futuro yo creo que se vienen muchos eventos con Polima. ¿Cuál es el próximo? El próximo que tenemos es... así como grande. ¿Se puede decir? Sí, se puede. Somos los teloneros del Mike Towers, otro reggaetonero, el 23 de septiembre en Movistar Arena. También más adelante se viene, bueno, como evento muy grande. Ayer se anunció que Pailita y Polima van a hacer un ultra concierto en Movistar Arena. Ellos dos nomás. Sí. Y bueno, también más eventos, pero es que hay eventos casi todas las semanas. Sí. Cuesta mantener anotados todo. Claro. Y esas redes sociales donde te pueden encontrar también. Pueden encontrarme en Instagram como Pablo Produce y también en TikTok como Pablo Producer, ahí con una R al final, porque alguien tomó Pablo Produce, tiene 0 seguidores y no sigue, nunca ha dado un like, nunca nada, creó la cuenta de forma fantasma. Le he tratado de reportar como suplantación de identidad, no sé. Pero TikTok tampoco pesca nada, nunca los reporta. A menos que reciba 1000 reportes en 5 minutos de una cuenta, no creo que hagan algo. Puta. Así que, pero eso. Pablo Producer en TikTok, Pablo Produce en Instagram. Y a los que les guste el rock les va a encantar en la cuenta de Instagram porque ahí subo más contenido rockero. En TikTok es más contenido para TikTok. Más fugaz, más meme. Más meme. Contenido más meme. Oye Pablo, muchas gracias por venir a Conexión Creativa. Totalmente invitado de nuevo. Siento que hubieron varios temas que quería hablar, pero ahondamos varios temas igual. Siento que ahondamos varios temas y muy agradecido de que hayas venido. Así que muchas gracias, JP. Muchas gracias y nos vemos en un nuevo episodio de Conexión Creativa. Cuídense. Chao.